Bueno, vamos a continuar con el contenido de la clase de metodología. Esta es la parte inicial de lo que es los diagramas de flujo y los algoritmos. Como primera parte hablaremos de lo que son los tipos de datos. Básicamente estos se dividen en dos. Como ustedes pueden ver aquí tenemos los datos que son simples, o sea que ellos hacen referencia a una sola casilla de memoria. Dentro de ellos, pues nosotros utilizamos, por lo menos en esta clase, ¿verdad? Lo que son los números enteros, los reales, los caracteres y los booleanos. Más adelante iremos describiendo cada uno de ellos. Otro tipo de datos que tenemos comúnmente son los datos estructurados. Los datos estructurados, con un solo nombre yo hago referencia a un grupo de casillas de memoria. Para propósitos de la clase nosotros hablaremos de estos dos, de lo que son los arreglos y la cadena de caracteres. Pero también es bueno que sepa que existen registros. Bueno, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Vamos a comenzar primero con lo que son los datos numéricos. Los datos numéricos pueden estar en ambos lados, ¿verdad? Pero la división que hacemos nosotros en la clase básicamente son los enteros y los reales. Sepa que los lenguajes de programación tienen una división un poco más grande, pero para propósitos de la clase nosotros trabajaremos con esos dos. Entonces los números enteros, igual como los vio usted en matemática, pueden ser positivos, negativos e incluir el cero. Los números de ejemplo, mire, tienen por lo general un signo. Cuando el número es positivo, igual que en matemáticas, nosotros no necesitamos poner el signo más. Aquí lo pusimos nada más para que usted sepa que pueden ser de ese tipo. Por ejemplo, en este caso, mire, yo solamente puse el número e incluimos al cero. Estos son números de tipo entero. Ahora, otro tipo de dato que usamos nosotros en programación, que sigue siendo numérico, es el dato de tipo real. Estos son números positivos o negativos igual que el anterior, pero el entero no tenía parte decimal y este sí tiene una parte decimal. Entonces, aunque sea un 128, yo voy a saber que es un dato de tipo real porque va a tener un punto cero. Esto hace un cambio, podríamos decir, de tipo de dato. Entonces, miren, cada valor puede ser positivo o negativo, va a tener parte decimal. Por eso los vamos a diferenciar. Continuando con lo que son los tipos de datos que estaremos utilizando en la clase, tenemos lo que son los datos alfanuméricos, que es una combinación de, podríamos decir, caracteres, números. Estos están divididos en dos. Tenemos lo que son datos de tipo carácter, que es solamente un carácter que puede ser letras, números o caracteres especiales. Por lo general estos tipos de datos nosotros los ponemos entre comillas simples, ¿verdad? Así los va a diferenciar de un número que sea entero o que sea real, ¿verdad? Sino que va a ser un carácter. Otro tipo de datos que tenemos son los datos de tipo cadena. Estos datos de tipo cadena es una combinación, ¿verdad?, de varios caracteres. Entonces yo puedo tener letras, números y caracteres especiales en un solo espacio de memoria. Entonces también los voy a diferenciar porque tienen comillas simples y voy a tener varios datos dentro de ellos. Entonces yo puedo guardar letras, números, inclusive puedo guardar un nombre, puedo guardar un número de teléfono, ¿verdad? El último tipo de datos que vamos a estar analizando nosotros en la clase son los datos de tipo lógico, que nosotros llamamos booleanos. Esto lo vimos en la primera parte de la clase y son los que pueden tener solamente dos valores, verdadero o falso. Muy bien. Vamos a continuar ahora con otros conceptos más. Uno de ellos es la constante.
Igual como usted lo vio en matemáticas, aquí en programación existe también la constante. La constante tiene unas características que son datos que no van a cambiar nunca su valor en la ejecución de un programa. Un ejemplo que podemos poner, por ejemplo, es el valor de pi. Pi yo lo podría usar y ese valor yo no ocupo que cambie en todo el programa, siempre va a ser 3.1416 o como usted lo defina. Por lo general, en la clase nosotros no usamos las constantes. Nosotros solamente usamos el siguiente concepto, que son las variables. Las variables, a diferencia de las constantes, sí pueden cambiar su valor a medida que usted va ejecutando el programa. Ahora, así como hay constantes y variables, así hay tipos de datos. O sea que yo puedo decir que hay una variable de tipo real, una variable de tipo entero, una variable que sea una cadena, etc. Por lo general, los nombres que vamos a utilizar nos tienen que recordar, ¿verdad?, qué almacena esa variable. Por ejemplo, yo puedo guardar una suma de enteros, puedo guardar una calificación de un estudiante, puedo guardar una edad que la puedo tratar como entero, puedo guardar un valor que sea mayor como booleano, que sea verdadero o que sea falso.